Mensajes positivos. El mandato del resucitado. En el Evangelio de hoy, Marcos 16, de 9 al 15, vemos el epílogo del Evangelio de Marcos, que no fue escrito por Marcos, sino por algún discípulo que quiso completar la obra del evangelista. ¿Por qué fue necesario ponerle un epílogo? Porque el Evangelio original termina así. Cuando las mujeres llegan al sepulcro y se encuentran con un ángel que les dice: no teman, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo habían puesto. Vayan ahora a decir a sus discípulos y a Pedro que él irá antes que ustedes a Galilea. Allí lo verán como él se lo había dicho. Ellas salieron corriendo del sepulcro porque estaban temblando y fuera de sí, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Marcos 16, del 6 al 8. Con unas mujeres fuera de sí que no dijeron nada de miedo, terminaba originalmente el Evangelio. Y es que Marcos escribe su Evangelio no como una biografía histórica, con la pura idea de dar a conocer fríamente un acontecimiento. No, su Evangelio es una confesión de fe y lo expresa desde el modo como inicia su obra. Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Marcos 1:1. Vemos como una constante en su Evangelio la admiración que Jesucristo despierta en todos. ¿Qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad. Da órdenes a los espíritus impuros y estos le obedecen. Marcos 1:27. Nunca hemos visto nada igual. Marcos 2:12. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Marcos 4:41. ¿De dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? Marcos 6:2. Todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Marcos 7:37. Al verlo expirar así, el centurión que estaba frente a él exclamó: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Marcos 15:39. La idea de Marcos es que a través de esos interrogantes uno puede llegar por fin a dar la respuesta del centurión. Y dejar a las mujeres calladas por el miedo es retar al lector a que él quiera dar a conocer la noticia de la resurrección. Y tanto lo consiguió que algún discípulo le puso el epílogo que leemos hoy. Dice este epílogo: habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza, pero cuando lo oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto, se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. Ellos también fueron a anunciar a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. La iglesia ha nacido para una misión: dar a conocer la buena nueva, para ir por todo el mundo predicando a toda criatura. En días pasados veíamos uno de los aspectos distintivos de nuestra iglesia, que es ser apostólica. Hoy vemos otro aspecto, su catolicidad. La palabra católica significa universal. Antes que viniera Jesús, cada pueblo tenía sus propios dioses. Los romanos, los griegos, los babilonios, los egipcios se distinguían de otros pueblos por tener su propia religión y una serie larga de dioses. Jesucristo envió a sus discípulos, como dice también Mateo 28, del 19 al 20. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y nuestra iglesia fue la primera que se abrió a todos los pueblos. Entre nosotros, como dice San Pablo en la carta a los Gálatas 3:28, ya no hay judío ni gentil, ni griego ni romano, sino que somos uno solo en Jesucristo.
los apóstoles y la primera comunidad de fieles se lanzaron a conquistar el mundo siendo pescadores de hombres para los cielos. Muchos siglos después podemos decir que no hay camino que no haya recorrido algún misionero. En todas las naciones el nombre de Cristo es proclamado. Pero no es para cantar victoria, porque si vamos a las estadísticas, los números no nos son tan favorables. La población mundial actual es aproximadamente de 7.700 millones de personas. De esos, aproximadamente 1.700 millones de personas somos los cristianos en general, es decir, el 34% de la población. Y solo 1.285 millones de personas somos los católicos, o sea, el 17.7% de la población mundial, aproximadamente una sexta parte del total de las personas. Para hacer esto más entendible, imaginemos que un marido le da a su esposa 1,000 pesos para los gastos semanales y un día le dice: oye, fíjate que no te voy a poder dar los 1,000 pesos, solo te voy a dar 177 pesos. ¿No hay problema? ¿Ustedes qué creen? ¿Habría problema? Pues si ahorita se acabara el mundo y Cristo nos pidiera cuenta de su mandato de ir por el mundo para hacer que todos fueran sus discípulos, pues qué triste panorama encontraría. Por eso es importante que apoyemos nosotros a los misioneros que en lejanos países tratan de cumplir esta misión esencial de la iglesia. Tal vez ni a ti ni a mí nos toque ir a esos lejanos sitios, pero sí podemos apoyar con nuestra oración cotidiana, siempre poniendo la intención por las misiones, y con nuestra cooperación económica, sobre todo el Domingo Mundial de las Misiones, o DOMUND, que se celebra en octubre. La copatrona de las misiones, junto con San Francisco Javier, es nada menos que Santa Teresita del Niño Jesús, una monjita de vida contemplativa que nunca fue a ningún otro país a predicar, pero que desde su vida cotidiana ofrecía con mucho amor su oración y sus sacrificios por las misiones. O sea, tanto hace falta el que se arriesgue en esos largos viajes como los que desde su banqueta levanten las manos al cielo intercediendo por los misioneros. Yo de joven oí una viejita orar por algún misionero que esté cansado y créanme que me reí. Yo dije, pues ¿qué se siente? Años más tarde, en una difícil experiencia misionera en la Sierra del Nayar, en el occidente de mi patria, súper agotado, cargando una gran mochila, con las piernas todas acalambradas, con el anochecer encima, con el riesgo de perdernos por el camino. Invoqué con fe esa oración de la viejita. Ay, Dios mío, mándame el Padre Nuestro de la viejita. Y vieran que, curiosamente, mis piernas acalambradas empezaban a mover. Curiosamente, empecé a salir adelante. Curiosamente, o providencialmente, o divinamente. Yo de ahí en adelante aprendí el gran valor que tiene la oración por los misioneros. Nuestra iglesia latinoamericana nos invita a ser discípulos y misioneros de Cristo. Discípulos que lo lleven grabado en su corazón y misioneros que sepan darlo a conocer a todas las naciones. Este es el mandato del resucitado y ojalá que tú encuentres la mejor manera de llevarlo a cabo. Mensajes positivos.